Bien, muy buenas noches. Bienvenidos a una sesión más, a una entrevista más de divulgación de literatura nacional. Hoy estamos con Vladimir del Castillo, poeta, además académico y docente, perdón, docente con una sólida formación. Tiene una maestría en educación universitaria y actualmente está cursando un doctorado, entiendo. Así que Ya vamos a egresado. ya lo conocemos a Vladimir, lo hemos entrevistado anteriormente, y hoy Mm. vamos a hablar de su libro Lección, ¿no? Un libro de poemas. Y bueno, quisiera que se presente primero, Vladimir, ante todo, muy buenas noches. Bien, buenas noches contigo, estimado Ricardo, con todos los que nos van a ver. Bueno, estoy muy contento de estar nuevamente contigo para compartir las motivaciones que he tenido para escribir el libro y para que pueda llegar a la audiencia, ¿no? A los que puedan adquirir el libro. Bueno, este es un segundo poemario bajo el sello de Vicio Perpetuo, Vicio Perfecto, de Julio Benavides Parra. Es un libro que me parece que la temática social estaba un poco carente en Tiempo de Cristal, el anterior poemario. Y en este me basé en las luchas magisteriales, específicamente pues en la muerte de un profesor sindicalista. Y el libro va a transcurrir pues por etapas, es como un itinerario vital de este docente, luchador social, que al final va a perder trágicamente la vida, ¿no? Eso es principalmente a grandes rasgos el libro. Bien, eh, tienes como había mencionado ya, una formación bastante sólida, con años de experiencia. Entiendo que esta segunda entrega, o este segundo libro de poesía, es un libro más pensado, más reflexivo. ¿Cómo ha servido tu experiencia tanto en la docencia como, digamos, tu trabajo de investigación? ¿Cómo has plasmado? Porque he estado leyendo el libro y de verdad los poemas son bastante pensados, por decirlo de una manera, ¿no? ¿Cómo influye toda esa experiencia tuya y la investigación, la educación que estás cursando en Ujú. tu poesía? ¿Cómo ves que influye eso? Claro, primero refrendar lo que mencionas, que es un poemario más estructurado, más orgánico, y sobre todo por la estructura también, ¿no? Porque Tiempo de Cristal no tenía secciones, no tenía partes separadas, era como una miscelánea variopinta de muchos temas. Este sí es más reflexionado, más pensado, más orgánico, estructurado, y como le digo, ¿no? Repito, tiene unas tres partes. Y mi experiencia como docente ha sido en la valoración. Siempre he admirado mucho a los docentes que dan de su tiempo, dan de su prestigio también a veces profesional para abocarse a los trámites y a todo el ajetreo sindical. Esto va no solamente desde mi experiencia docente, sino desde que era escolar, ¿no? Siempre yo veía a profesores que a veces por parte muchos colegas no tenían un buen prestigio supuestamente académico y tenían pues el San Benito de que aquel profesor que representa a las bases sindicales del magisterio es pues porque quiere tener más tiempo de ocio o, o que no es muy afín al trabajo. Pero estos profesores con una tendencia un poco amarilla, como decimos, luego se alegran o son los primeros beneficiarios de los resultados o los beneficios de las luchas, ¿no? Entonces, en cuanto a la carrera docente, desde que empecé como contratado el 2011, siempre tuve mucha empatía y mucha simpatía amical por aquellos profesores que eran los secretarios de base, representantes, ¿no? En un momento con los del SUTEP, ¿no? Pero vimos que hay un trasfondo ahí un poco claudicador y luego ya nos asociamos más a lo que es la FENATEP, que es la que encabezó pues la histórica huelga del 2017, ¿no? En la que está basada el poemario. En la parte investigativa también, porque
el grupo de colegas con el que realizo trabajos de investigación semestrales de la UNE La Cantuta, también son profesores que están en el sindicato, en el SUDUNE y en otras representaciones gremiales asociadas al magisterio de educación básica y también de educación universitaria, porque también soy docente contratado en la UNE La Cantuta, donde llevo a cargo el curso de prácticas preprofesionales a los estudiantes de arte, ¿no? Los futuros profesores de arte y cultura, como es quien habla, ¿no? Entonces, me parece que ha abonado mucho mi experiencia, más que teórica directa, con los profesores que siempre han enarbolado las demandas, inequidades e injusticias del sistema magisterial. Eso sería, Ricardo. Tú naciste en Lima en 1985 y tienes publicaciones incluso anteriores a tu libro de poesía. Has participado en revistas como Cuenta Artes, ¿no? Letralia. Eh, ¿Cómo ha ido madurando tu voz poética? ¿Cómo ha sido el proceso, digamos, de maduración? ¿Desde cuándo escribes? ¿No? Porque el 85 hasta ahora, pues, tienes 41 años, entiendo, ¿no? Así es. ¿Cuándo empezaste a escribir y cómo ha sido la maduración de tu voz poética? Bueno, yo empecé a escribir así desde los 15 años por la motivación de una docente de secundaria que nos motivó a leer, me recuerdo a Federico García Lorca, a Antonio Machado, a Lope de Vega, a los clásicos, ¿no? Españoles. Y ahí, en un momento inicial, me fascinó mucho los sonetos, ¿no? Trabajaba mucho la métrica, la rima, y llenaba ahí en mis cuadernos y compartía con los compañeros. Y obviamente por la edad y por todas las inquietudes naturales de la edad, eran poemas de tónica romántica, picaresca, en ese sentido, ¿no? Luego también por la influencia de mi padre, Vladimiro del Castillo Narro, quien ha tenido una carrera muy productiva literaria, pero también muy discreta, a voluntad de él, porque él ha ganado el premio de las 1000 palabras de Caretas en 2 oportunidades. Entonces eso me motivó bastante, ¿no? Y empecé a leer su poemario, Cancionero de Ruta, y me di cuenta, pues, que había un mundo más allá de los sonetos, ¿no? De la métrica y la rima. Y pues empecé a experimentar con el verso libre, ¿no? Uno de los primeros poemarios que leí fue Ese puerto existe, de Blanca Varela. Luego, obviamente, Todos los heraldos negros, completo. Y un poco tardíamente, ya cuando tenía 22 años, tardíamente en el sentido de lo que empiezan a escribir otras personas, ¿no? Eh, un profesor de teatro nos dejó la tarea de interpretar un poema de Trilce de memoria. Entonces, ahí fue donde me adentré a esa revolución lingüística, estética, a ese lenguaje nuevo que crea Vallejo y quedé realmente fascinado y empecé ahí a experimentar un poco con las audacias lingüísticas, diríamos, ¿no? Y así con el devenir del tiempo he tratado de pulir mi voz poética en el sentido de darle más naturalidad, espontaneidad, ¿no? Porque lo que se desechó o se retiró de Tiempo de Cristal veía que eran imágenes muy forzadas, metáforas un poco clichés de repente, entonces traté de deshacerme de ello y hacer un lenguaje más espontáneo, más natural, que haya una retórica literaria, pero que no se sienta tan artificioso, ¿no? Más natural. Y ahora, como vi que en Tiempo de Cristal no había mucho una temática social, emprendí este trabajo de lección para que tuviera algo que yo considero muy importante, que es la vinculación del creador, del artista, con la problemática social. Y mi entorno es el magisterial, obviamente. Y aquí en lección pues he tratado de repente no caer mucho en lo panfletario, no dar consignas muy literales, sino que sea un poco sutil de repente el mensaje y tratando de conservar un poco la estética también de todos los poemas, ¿no? Por ejemplo, Nassim Hikmet es un poeta que tiene una carga de protesta, de crítica, de emoción social muy profunda, pero sus poemas son bien naturales y hasta diríamos naif, un poquito ingenuo, pero con una gran carga simbólica.
¿no? Nassim Hikmet fue un poeta comunista que pasó muchas décadas preso, ¿no? Precisamente por eso, por su filiación política. Entonces, en este proceso he tratado de mejorar ello, ¿no? De hacer una poesía más eh, espontánea, más transparente, ¿no? Y con una carga social que estaba carente en tiempo de cristal, como repito, ¿no? Eso sería más o menos. Bien, tu poética se enmarca en un universo propio, ¿no? Sus lecturas son sobre todo de poetas nacionales, locales. Hay, me parece, el intento de crear un mundo propio, ¿no? Una poética propia. ¿Cuáles son tus referentes? Y yo entiendo que es bien difícil llevar lo que tú llamas la poesía social, ¿no? A versos, digamos, bien estetizados, por decir de alguna manera, ¿no? Y se corre el riesgo siempre de caer en el panfleto, ¿no? En decir cosas de perogrullo, en caer en cacofonías, ¿no? Es difícil poetizar cosas que, digamos, son muy rutinarias, por decirlo de una manera, ¿no? ¿Cómo Así es. sientes tú ese trabajo? ¿Cómo ves la tradición en que estás inserto? ¿Qué tan consciente eres, como decía Mariate, de este, de tu rol como sujeto histórico, ¿no? Claro. Sí, y en cuanto a la poesía nacional, bueno, me considero, bueno, bastante imbuido de nuestros clásicos, ¿no? Por ejemplo, Javier Heró, ¿no? Carlos Oquendo de Amat, Javier Soloburen, Blanca Varela, todos nuestros clásicos. Eyelson es un poeta que me gusta mucho por su experimentación, ¿no? Como tiene unas audacias lingüísticas, incluso en la tipografía, ¿no? En la forma. Pero últimamente, y considero que me ha nutrido mucho, es dos poetas españoles, Félix Grande, que es premio nacional, y otro premio nacional de España también, que es Luis García Montero, que a él lo asocian más con la poesía de la experiencia, ¿no? Yo creo que su poesía de ellos, reflejando cosas muy cotidianas, pero que deja una impronta, un mensaje bastante tenue y que a las personas con una buena sensibilidad poética captan el mensaje, ¿no? En ambos poetas, ¿no? Yo creo que una misión del creador, del artista, es obviamente no perder esa estética, que tenga un ritmo interior, que suene bien, porque como tú decías, era fácil caer en las exclamaciones rimbombantes y que tiene un mensaje, digamos, muy directo, muy explícito, ¿no? Y así estamos absorbiendo de todas las experiencias, ¿no? Otro también es la misma vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, hay veces que en el aula mismo un profesor o un estudiante eh, ejerce de repente por error una sintaxis un poco enrevesada, pero capto que eso poéticamente suena bien y es original, y también tomo apuntes de ello y todo, ¿no? Creo que es algo también que la experiencia docente en el aula, tanto universitaria como de escolares, es bastante productiva. Justamente ahora que mencionas esto de la música interior, Ujú, creo que la poesía nacional, yo tengo menos esa hipótesis de que hay tres grandes vertientes, ¿no? Uno es la poesía, digamos, local, nacional, pero también influye mucho el mundo de la oralidad andina, ¿no? La música, la tradición oral que quieras o no está implícita en nuestra tradición poética, ¿no? ¿Cómo ujú, crees que influye eso? Porque tú tienes entre tus primeros poemas, ¿no? Donde hablas de tu infancia, ¿no? De tu ujú, padre que también fue maestro. ujú. Eh, ¿cómo ves esa voz interior? ¿Cómo se va formando esa voz interior? Y cómo notas tú, sobre todo uno lo nota cuando relees propios poemas, ¿no? ¿Cómo notas esa musicalidad? ¿Qué tanto te influye a ti la cultura peruana, la cultura castellana, y la cultura andina, ¿no? Claro, la cultura andina me inspira casi de manera inherente porque mi padre es de Ancash y yo viví con mis abuelos de los 9 hasta los 18 años, los abuelos paternos, ¿no?
ellos tenían unas jergas, unas palabras, unos diminutivos muy interesantes, unos apodos que eran propios de Ancash, ¿no? Específicamente de Pariacoto. Entonces siempre mi abuela, mi abuelo siempre eran muy dados a contarnos mitos, leyendas, historias de allá, ¿no? Con un lenguaje muy particular y con muchas palabras que yo desconocía. Y en su momento les he buscado sentido y he visto pues la riqueza amplísima, ¿no? Amplísima que tienen estos pueblos, estas costumbres, ¿no? Estos mitos y leyendas. Y por el lado materno, la familia de mi mamá, tengo familiares en Lambayeque, ¿no? Sobre todo en la parte de Ferreñafe, ¿no? Ahí también esa parte, tenía un tío que era declamador y eso me pareció bastante admirable porque, no digo todos, pero la mayoría de los que escriben casi no tienen ese talento histriónico de declamar bien un poema, más hacen lectura porque en la lectura, pues yo creo que se conserva un poco más el ritmo interior del poeta, ¿no? Mientras que en la declamación es algo más histriónico y de acuerdo al talento de él, a veces un poema lo levanta o lo baja también su calidad. Entonces, estas influencias andinas de Huaraz, ¿no? De Pariacoto, de Ferreñafe, que es una zona andina, pero un poco más cerca de la costa, eh, me han nutrido bastante y como tú dices, cuando releo poemas, sobre todo del primer libro de Tiempo de Cristal, eh, siento algunas reminiscencias de aquella niñez e infancia que, que era un oidor, pues, ¿no? De historias y de todo lo que me contaba tanto la familia paterna como materna. Cuando hablas del tema de la oralidad, hay un mundo oral, digamos, andino, incluso de la poesía castellana en general, ¿no? Del español. Y hay Mm, otras tradiciones como la tradición anglo, ¿no? ujú. Incluso las tradiciones en castellano, pero que tienen un aliento también anglo, ¿no? Como la tradición argentina, uruguaya, por ejemplo, que tienen un Ah, aliento más europeo, digamos, ¿no? yo he escuchado poetas argentinos y uruguayos, y algunos, ¿no? Sobre todo que declaman muy bien, o sea, no declaman, sino leen muy bien sus propios poemas, ¿no? sí, 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 los Entonces, argentinos. pero en cambio nosotros tendemos más hacia el histrionismo, ¿no? A lo que tú dices, a jugar más con lo simbólico, ¿no? La lectura natural de la poesía, la lectura de los propios poemas, no es tan común en nuestra tradición. ¿Cómo Ah, sí. engarzas tú esas tradiciones y cómo le das vida en tus poemas, ¿no? Tú hablas siempre de tu vida como profesor, Ujú, como sindicalista, ¿no? Es una vida es una poética en la vida práctica, ¿no? En el hacer cotidiano, en las luchas. ujú. ¿Cómo está presente ese ritmo y esas tradiciones en tu poesía? Como mencionas, los poetas uruguayos, argentinos sobre todo, tienen una forma de leer sus poemas bastante magnética, ¿no? Como que te impregnas si quieres seguir leyendo más, o escuchando más, mejor dicho, ¿no? Por ejemplo, es una poeta que yo admiro mucho, es Alejandra Pizarnik, y en YouTube hay un señor, un poeta, creo que es declamador, cuya canal se llama El Pez Soluble. Y él tiene, pues, no solamente lee a Pizarnik, ¿no? Lee a Vallejo, a Cortázar, a Borges, a muchos, ¿no? No solamente en poesía, sino en narrativa también. Entonces, yo a veces trato de eh, simular un poco esa forma de leerlo y cuando estoy haciendo un poema trato de darle ese ritmo, esa cadencia, como para ver qué tal está quedando el poema en base eh, a ese poeta, ese declamador o ese lector, ¿no? de poesía. Otro poeta que lee muy bien es Félix Grande. Félix Grande también tiene una forma muy, muy magnética, muy atrapante su forma de leer. Y en el país, bueno, he escuchado bastante a César Calvo, ¿no? Cuando César Calvo lee a Vallejo, también te da un interés, un gusto de leer más poesía de Vallejo en la voz de César Calvo, que dicho sea de paso, alguna vez leí que Georgette dijo que la voz de
César Calvo era parecida a la que tenía Vallejo, ¿no? Y bueno, en la vida sindical, en la vida magisterial, obviamente que uno siempre está ávido de colaborar en todo lo que sea artístico, sobre todo poético en mi caso. No tuve la oportunidad de ser jurado en la final de los Juegos Florales de hace unos años y vi a chicos declamando de diferentes estilos, ¿no? Me acuerdo, se me ha quedado en la memoria un chico que declamaba con mucho énfasis el canto coral La Tupac Amaru, ¿no? De Alejandro Romualdo Valle, y era ya uno de los últimos, me acuerdo. Y el jurado ya entre ellos estaba y un poco ya somnoliento porque eran horas, ya algo maratónico. Y pues nos despertó con, con unos eh, fuertes gritos y exclamaciones, ¿no? Que nos hizo devolver y prestar atención a ese gran poema. Nos encontramos en un momento crítico, ¿no? De la vida nacional, debido a que recientemente pues ha ganado las elecciones una candidata de la ultraderecha ligada a la Así. corrupción, aunque los medios nacionales lo quieran ocultar, pero creo que es evidente para la gran mayoría de peruanos que estamos ante una presidencia que va a ser muy posiblemente, y ya lo está empezando a ser, represora de la expresión popular, ¿no? En ese Así es. contexto, tu poética se constituye en una especie de herramienta también de propaganda, de resistencia cultural frente a ese intento de acallar la voz popular. ¿Cómo consideras tú la poesía y en particular tu poesía y tu libro, que se llama Lección precisamente, ¿no? Recuerda pues algunos textos o canciones de algunos procesos de resistencia en países centroamericanos, ¿no? No voy a mencionar cuáles para no llegar a ese extremo, pero sí hay toda una tradición. Los Palacagüina, por ejemplo, me acuerdo de Nicaragua, ¿no? Y otros grupos así. Y Chile, ¿no? Con toda su música de protesta, ¿no? O Cuba, ¿no? Con la nueva trova cubana. En el caso tuyo y el caso de tu poética y de la poética en general peruana en estos momentos, ¿cómo te engarzas tú de esa tradición y qué tan consciente eres de ese papel que juega la poética en estos momentos? Sí, yo creo que es una gran responsabilidad de todos los que hacen alguna actividad artística, ¿no? Los músicos, los pintores, escultores, eh, que están del lado, bueno, a nuestro juicio, del lado correcto de la historia, ¿no? De una tendencia, pues, humanista, progresista, tratar de, primero, ir en la avanzada en el sentido de que se vea que una represión ideológica o de cualquier naturaleza va a ser en vano cuando todos nos unimos para difundir los trabajos que tienen una tendencia popular, ¿no? Y soy bastante consciente de ello y lo que uno aspira es que toda persona que tiene en sus manos una obra con un mensaje de inspiración, de conciencia social, sea retransmitida pues como una bola de nieve, ¿no? Para despertar conciencias eh, no solamente de adolescentes, sino de personas adultas que han vivido pues lamentablemente engañadas en esta retórica de que no hubo dictadura y que solamente lo único malo ha sido el terrorismo y se pasa de lado pues la mega corrupción que hubo en esa dictadura, ¿no? Entonces, lo que se anhela es que toda persona que tiene en sus manos lo pueda ir difundiendo y entre los creadores ir ya haciendo un trabajo transversal, ¿no? Por ejemplo, yo tomo el libro de un compañero poeta y lo comparto de repente con pintores, ¿no? Que puedan reflejar en su arte de la pintura contenido mm, de ese poemario, ¿no? Se ha visto en redes, no sé si será verdad, que hay lugares del centro de Lima donde se hacía eh, un rock de naturaleza antifascista que ya está teniendo problemas, ¿no? Y más con la Municipalidad de Lima, ¿no? Que ahora con la elección de esta señora se ha visto empoderada o empoderado el alcalde que está ahora en ejercicio, ¿no? Bueno, el que le reemplaza al que estuvo. Entonces, esa misión que tiene todo creador
está en eso, ¿no? En la difusión y en tratar de inspirar a que los demás repliquen su obra y se diga literalmente pues las cosas negativas que han pasado y que para colmo de males lo reivindican, ¿no? Porque si esta señora hubiera hecho un mea culpa sincero y cortar de raíz con lo que hubo en la dictadura, o mostrar un comportamiento más democrático y ejemplar cuando ha sido oposición, de repente lo veríamos con otra óptica. Pero lamentablemente, como mencionas, el panorama es bastante negativo, sobre todo para el sector magisterial, ya que se vio claramente que en la época de la dictadura el magisterio fue uno de los sectores más olvidados, ¿no? Congelamiento de sueldos, por no decir todas las atrocidades que hubo, ¿no? Entonces, es un momento, como dices, complicado y que espero que todas las personas que quieren aportar con un granito de arena para generar conciencia, pensamiento crítico en los estudiantes o personas en general lo puedan hacer, ¿no? Dicho sea de paso que eh, el pensamiento crítico que tanto enarbola a veces el Minedu también no es del todo auténtico o sincero, ¿no? Porque cuando hay profesores que pueden dar alguna narrativa que no les agrada a las élites o a los grupos de poder, ahí suelen deslizar que es apología al terrorismo. Pero si un docente hablaría bien de Montesinos, ahí no diría apología al terrorismo. Entonces eso me parece paradojas que hay que combatirlo de boca en boca, ¿no? De compañero a compañero. Es obvio que estamos pues ante una censura tácita, ¿no? Porque incluso el fujimorismo ha intentado reescribir la historia, ¿no? A través de los mismos textos, ¿no? Intentando Así es. crear una realidad paralela, ¿no? De alguna manera, dentro Sí, de la misma práctica docente. Pero así pasando es. ya a tu poética. eh, Juzgando por el ritmo de publicación tuyo, en el 2025, hace un año, publicaste Tiempo de Cristal y ahora en 2026 presentas Lección. Ujú. Uno puede pensar que en el 2027 vas a presentar otro libro y así sucesivamente. Hay un ritmo de publicación bastante activo tuyo, ¿no? Has participado en antologías, ¿no? La Sociedad Peruana de Poetas, Caras de la Cultura. ¿Cuáles son los nuevos horizontes literarios que planteas emprender y qué temáticas te gustaría explorar? Los más próximos son tres. El próximo año pienso un poemario que tentativamente lo estoy pensando titular Sagrario, ¿no? Es un tema que algunos compañeros lo han vinculado a Salmos de Ernesto Cardenal, pero yo le voy a dar un sesgo personal porque mi papá es no creyente, ¿no? Ateo, y mi madre es cristiana evangélica. Entonces yo he crecido en esos polos opuestos, ¿no? Y en Sagrario tomo muchos temas bíblicos, parábolas, personajes más icónicos de la Biblia, y reescribo sus hazañas, sus historias, pero teniendo como protagonista a seres humanos cotidianos, ¿no? A un jardinero, incluso algunos en primera persona, a un profesor también, ¿no? Entonces, eso es el próximo año. También tengo un poemario para niños, que también sería más adelante, y empezar en la narrativa, haciendo un cuentario, un libro de cuentos, eh, en torno a toda la problemática magisterial también, ¿no? Ya que en un libro que ha publicado mi padre el año pasado, de Satanáses, demonios y otros cuentos, hay un tema, ¿no? Que se llama El profesor contratado, que es un poco parecido al de Julio Ramón Ribeiro, donde este profesor pues es víctima de toda la burocracia que hay en las universidades y se demora un mundo para cobrar su primer sueldo y al final pues tiene un desenlace bastante conmovedor. Entonces, esto me inspiró también a planear en un futuro un libro de cuentos. Entonces, esos serían los tres proyectos principales que tengo en perspectiva. Creo que llegó el momento esperado, Vladimir, y ahora te vamos a pedir que nos leas algún poema, un par de poemas, a ver. Ya, voy a leer el poema con el que abrimos el poemario. Como dije,
Tiene tres partes, la tiza y el barro, que es la primera sección, donde empieza la motivación viendo a su padre. Aurora, jugabas con las tizas de tu padre, mañana libre al viento, siempre flameando el nuevo amanecer. Vestías su corbata frente al espejo, tu sonrisa era un universo vasto, en el brillo nuevo del saber, los niños eran agua y cielo, pura tarde de respiro y de reposo. Así empezó tu andar, mártir reluciente. Así prendió tu lucha, sin evadir jamás los trajines del camino. Te vestiste pronto de lecciones y plumones, bordando el mundo para los pequeños. Despertabas cada día como antaño, niño hurgando los paisajes, niño grande siendo adulto, siempre urgido, siempre intacto por un nuevo despertar. Ese fue Aurora y el siguiente, el último, sería justamente el que cierra el poemario, Canto sin final, que aludo ya a la partida física, pero no ideológica, obviamente, del compañero en lucha. Canto sin final. Hay luchas que no mueren, sino que se infinitan en la gloria, levitan incansables, tejiendo en las aulas el aroma de lo justo. Hay vidas que se extinguen y otras que brotan de su sombra, canto eterno del mártir invicto, llama oceánica en arengas imborrables. Hay lluvias que no humedecen el papel, sino que alimentan selvas invisibles. Tu escape fue una senda brutal, abierta para quienes seguimos tu arrebato. Hay batallas que no cierran, solo se suspenden en el cielo, atadas a tu voz y a tu coraje, listas para caer con furia bella. Y caerán, sin cortinas ni miedos, mientras los nuestros celebran sin final, vida germinando en otras vidas, burlando a la muerte y su olvido. Un canto sin final, pulso que nunca se termina, resuena en la tierra y en el viento, herencia viva, lucha perpetua, para que nunca nos olviden. Esos son dos poemas, Ricardo, de muestra. Bravo, muy buena lectura. Y ya para cerrar la entrevista, te vamos a pedir que des un mensaje final a los jóvenes escritores, maestros como tú, ¿no? Que ven en la educación y el arte esas causas para mantener, ¿no? Una lucha cotidiana, pero también una lucha de resistencia cultural contra una sociedad opresiva, ¿no? Una sociedad que cada vez pretende callar más la voz de los sectores marginados, ¿no? Y que, por ejemplo, yo no sé cómo hace 3 años tuvimos una matanza de personas, sigue habiendo represión en las universidades. Hace poco, ¿no? En distintas universidades del país, entrada de la policía, maltrato a los estudiantes y esas cosas como que se han convertido en nuestra cotidianidad, ¿no? ¿Qué mensaje dejarías en ese contexto a las nuevas generaciones? Bueno, el mensaje central sería que desarrollen dos aspectos principales que considero vital en estos tiempos, ¿no? Uno es la empatía, tener empatía por las personas que de repente no tienen los beneficios o los, entre comillas, privilegios de- que puede tener uno, ¿no? Desde un colega maestro, un compañero de clase, cualquier amigo que está en una situación problemática y que nosotros podemos darle una mano, ¿no? Una especie de solidaridad permanente, ¿no? Y lo segundo, en cuanto a lo artístico y más un poco, eh, si quisiera llamarse político, ya que todo es político, pero tener un poco más de acción concreta, ¿no? Sobre todo ejerciendo el pensamiento crítico, ¿no? Primero que no se dejen llevar por modas superfluas, frívolas que hay en las redes y que aprovechen más bien espacios como este, ¿no? Que son edificantes, productivos, que les van a dejar algo positivo, ¿no? No tanto banalidades. Está bien relajarse, obviamente, con aspectos, digamos, de comedia, deportivos, a quien no le gusta, ¿no? Pero también eh, acrecentar nuestro acervo cultural con espacios, obviamente, que sean amenos y culturales también, ¿no? Y ahí puedes trabajar también el pensamiento
crítico, no dejarse llevar por las modas y también por los medios de comunicación, que ya sabemos que todos están sesgados. Se ha visto en la última campaña política que tenían su candidata favorita, obviamente, ¿no? Y en base a eso yo creo que vamos a desarrollar personas más con un pensamiento divergente, ¿no? Más consciente de sus derechos y consciente de las inequidades y que de alguna manera cada uno puede dar un grano de arena para atenuar por lo menos las situaciones eh, de muchas personas. Y también llamarlos, sobre todo a los jóvenes, eh, a respetar sus propias vocaciones, ¿no? A veces por presiones de otros familiares, postulan a profesiones que de repente no son afines a su naturaleza, a su temperamento, ¿no? Hay el San Benito, por ejemplo, ¿no? Los prejuicios, ¿no? Que el profesor no es una carrera rentable, las universidades, como bien dijiste, Ricardo, también están estereotipadas, ¿no? Lo vinculan al terrorismo a cualquier cantuteño, a cualquier sanmarquino, ¿no? Entonces, ese pensamiento crítico que se anhela es para que los jóvenes vean la realidad tangible y las razones de aquellos que se levantan la voz, ¿no? Permanentemente, como los maestros sindicalistas, por ejemplo. Entonces, que obviamente todos quieren una aspiración económica, es lo natural, pero sin dejar de lado pues su vocación eh, magisterial también si fuera el caso, ¿no? Como tengo exalumnos que decían, ¿no? Por ejemplo, que sus padres no querían que sea docente y se dieron cuenta que con esmero, con afán y con estudio pueden tener dos, tres trabajos y bien remunerados y con tiempo libre todavía. Entonces, eso sería, Ricardo. Bien, Vladimir, ¿y dónde encontramos tu libro? Déjanos algún contacto para, en todo caso, poder adquirir tu libro. Bueno, ahí en la página de Facebook de Julio César Benavides Parra y también en mi dirección de Facebook también, ¿no? Vladimir del Castillo Castillo. Ahí están todas las referencias para cualquier contacto. También está en bueno, en la Universidad de La Cantuta está en las librerías de la parte exterior, ¿no? Luego en los libreros del Parque de Chosica, frente al Colegio Santa Rita, también están ofreciendo. En Santa Clara también, en el Colegio Catacora, en las librerías aledañas. Ujú. Bien, muchas gracias por tu presencia, gracias a los que han estado, bueno, que van a estar pendientes de esta entrevista porque la vamos a publicar ya en las redes sociales. Y nuevamente, ¿no? Ha sido un gusto tener la presencia de este poeta, docente y doctor en educación, entiendo, ¿no? Sí, Que ya, nos ha visitado ahora y que es, digamos, uno de los exponentes de la poética actual, ¿no? De la poesía actual, que entiendo, pues, está en estos momentos en una batalla cultural, como diría Gramsci, ¿no? así es. Contra un intento de silenciar las voces disidentes y las voces críticas en el país. Muchas gracias, Vladimir. Hasta pronto. Gracias a ti. Hasta pronto.